No diré spoilers de Deadpool y Wolverine, pero solo les diré que es de esas películas que sabes que no estás viendo una obra maestra, pero no es mala, pero sabes que la estás disfrutando mucho. O sea, es de esas ocasiones donde genuinamente como que me da gusto. No llegas al punto de llorar, claro, pero sí como que te da bastante gusto que cosas así existan y sucedan. Si bien películas como Logan son muy entrañables, increíbles y las consideramos de las mejores del género y nos gusta debatir cuál es mejor, este tipo de películas en específico a veces es de las que más vemos realmente. Porque tienen algo, esa palabra llamada esencia de los personajes de los cómics, me hace disfrutarlas muchísimo. Si bien pueden salir cosas bien underground, complejas, edgy de algunos personajes, realmente cuando ves este tipo de cosas no puedes evitar no enamorarte. Y si bien puedes entender que es fanservice, la película nunca te dijo que fuera a ser otra cosa. Entonces es lo que más me gusta. No como en No Way Home, por ejemplo, que si bien siempre lo he dicho, no es una mala película. Me parece que la gente sobreexagera bastante sabiendo lo que iba a ser la película. Yo creo que salió demasiado bien la película para lo que era, porque se nota bastante que no iba a tratar de multiversos. Pero bueno, no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el hombre nace con prepucio o el prepucio hace el hombre. Y también el top 10 de mejores personajes sin categoría tier 4. No personajes que no necesitan tier 4. No, 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 no. Personajes sin T4 que no tienen la posibilidad de subir a esta categoría, que son básicamente clase media en este sistema capitalista llamado Marvel Future 5. Así que bueno, vamos a comenzar y voy a mencionar solo dos personajes como menciones honoríficas. Lo grabé hace rato y me tardé mucho y siento que me atoré bastante, así que vamos a llegar directamente al grano de por qué considero que son buenos personajes o una muy buena elección para las personas que apenas están comenzando. Vamos a comenzar. Perdón que utilice palabras repetitivas. Ya vieron el top uno. Bueno, en el caso del número 12, o como mis dos menciones honoríficas, tengo el caso de Valeria Richards. Es un muy buen personaje, pero sobre todo, este personaje es de los mejores que no tiene la categoría Tier 4 por el hecho de que es un competitivo del PvP. Su tipo de habilidades le permiten ser un personaje de tipo defensivo o atacante en esta modalidad, y también sus pasivas son bastante, pero bastante promedio. Pero lo que hace brillar este personaje es el tipo de artefacto que tiene, y me explico. Valerio Richards tiene un artefacto que le permite aplicarse a los Cuatro Fantásticos y aumenta el daño básico infligido en jefes en un 20%. Mejora todos los ataques básicos en un 15% y aumenta el daño básico infligido a jefes en otro 20%. En supervillanos 20, en 15% y aparte en jefes en un 20%. Básicamente este personaje es muy over the top para lo que vendrían siendo las modalidades de PvP y PvE como un personaje de apoyo, no como un personaje atacante como tal, que si bien puede ser bastante pero bastante decente, no termina de ser la gran cosa el personaje. Y bueno, vamos a continuar. En el caso de lo que vendría siendo Domino, que es mi otra mención honorífica, considero que es un excelente personaje para el PvP, sobre todo en modalidades como duelo dimensional y un poco en conquista. En Batalla de Otro Mundo la verdad es un personaje bastante mediocre, pero me explico. No para competitivos de estas modalidades, más bien para lo que vendrían siendo jugadores nuevos en el juego. Porque Domino tiene la característica de que solo necesita un obelisco de invencible, ya que sus pasivas le permiten regenerarse constantemente y tener invencible, y poder atacar a enemigos que tengan la habilidad de ignorar blanco, en comparación con ella que puede atacar constantemente a estos enemigos. Para que se hagan una idea, ella puede bajar la primera vida de Jean Grey, puede darse un 2x2 con Hulk, puede básicamente atacar enemigos, no como Sentry y como Silver Surfer, pero sí previos, e incluso puede atacar a enemigos como Adam Warlock y tal vez bajarles la primera vida. Esto es un logro bastante considerable para un personaje que no tiene la categoría Tier 4 desbloqueada, por lo que realmente la recomiendo mucho solo para personas que están comenzando en el juego, no para competitivos ya con experiencia, porque realmente es un personaje muy mediocre en nuestras modalidades. Sobre todo sería un relleno bastante competitivo en modalidades como conquista, ya que en Batalla de Otro Mundo realmente no lo recomiendo para nada el personaje. Y ahora sí, abriendo el top 10 tenemos el caso de el Red Goblin. ¿Por qué está aquí un personaje que actualmente ya no es parte del meta competitivo de ABX? Es muy simple, sigue siendo un personaje bastante bueno. Red Goblin se encuentra más o menos en la categoría de mejores personajes en jefes, sin la necesidad de tener un tier 4 a nivel de She-Hulk aproximadamente. La She-Hulk, por ejemplo, se encuentra solo por debajo de personajes como es Macari, pero se encuentra por encima de personajes como Moonstone, por ejemplo.
Realmente es un personaje muy pero muy bueno y también tiene la característica de que puede ser utilizado en PvP como es en el caso de Conquista, pero tampoco esperen cosas grandes de este personaje. Más que nada por otra característica del mismo, que es el caso de su pasiva de T2, que le permite aumentar el daño básico infligido a la facción supervillano y aumenta el daño básico infligido a la facción superhéroe. Básicamente le permite atacar a las dos modalidades. Netmable se hubiera ahorrado todo si solamente hubiera puesto aumenta el daño básico infligido, pero bueno, se aplica a todos los aliados. En este caso no, se aplica solo a los aliados supervillanos. Y también tiene la característica de que su liderazgo le permite aumentar todos los ataques y la ignora esquiva. Es un potenciador bastante competente, pero es muy mediocre en otras modalidades, como es el caso de Conquista también, aunque dije que podría servir como apoyo, pero realmente es un personaje muy mediocre. En Dormammu también es un personaje pésimo, y en otras modalidades como Duelo Dimensional y Batalla de Otro Mundo directamente ni hace falta mencionar que no sirve para nada en esas modalidades. Es bastante competitivo para lo que vendría siendo la BX. Se queda muy poquito por debajo del meta actual, que es Mística. Y realmente lo recomiendo mucho para personas que apenas están empezando. Como su primer o segundo tier 4 lo recomendaría sí o sí. Ahora, esto es un poco más complicado. En el número 9 he decidido colocar a Gorg, aspecto Thor Love and Thunder, porque actualmente es un personaje que realmente ya no es rentable. Incluso yo lo he despojado de su mejor CTP, que era el CTP de autoridad, ya que este personaje en su momento brillaba mucho por lo que vendría siendo su habilidad número 2, que le permite atacar a enemigos que hayan activado el efecto de ignorar blanco, incapacitación y 80% de probabilidad de perforar con el efecto de super armadura, barrera, escudo, inmune a todo el daño e invencible. ¿Por qué este personaje ya se ha deteriorado bastante o se ha devaluado mucho? Bueno, básicamente porque ya no se encuentra al nivel del competitivo de PvP. Y si bien era un personaje que incluso se podría contraponer contra algunos tier 4 en su momento, como es el caso de Hulk, con su uniforme de Fear and Soul, actualmente ya no es tan redituable como en su momento. Realmente la modalidad donde más brillaba era Duelo Dimensional y un poco en Batalla de Otro Mundo, donde realmente era un personaje bastante mediocre, pero se utilizaba en esta modalidad porque no había una variabilidad de personajes tan grande como se lo imaginan en ese momento. Ahora, actualmente realmente solo sirve como un relleno para lo que vendría siendo Conquista, un relleno bastante competitivo que sigue siendo utilizado con CTPs brillante para las personas que son un poco más top en su cuenta. Pero bueno, no lo recomendaría subir actualmente para nada, incluso si le empiezas a entrar al competitivo, ya que para este punto habrá personajes mejores en los cuales puedes enfocar tus recursos, como los siguientes que voy a mencionar. En el número 8 está Kang el Conquistador, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Este es un personaje que solamente es exclusivo de Batalla de Otro Mundo y Conquista. En Duelo Dimensional realmente es un personaje muy mediocre, y en modalidades PvE, si bien puede hacer 10 millones en ABX, eso actualmente no sirve para absolutamente nada. Es un personaje bastante pero bastante promedio, realmente no sobresale en absolutamente casi nada, y si bien su habilidad número 4 le permite desplazarse al panel utilizando la habilidad, quemadura, sangrado, inflige todo el daño, recupera y aumenta de todos los ataques y defensas básicos en un 45%, realmente no estamos hablando de un personaje muy sobresaliente. Su habilidad número 2 realmente es la más buena que tiene el personaje, ya que le permite contraatacar al defenderse de un ataque enemigo y permite atacar a enemigos que hayan activado el efecto de ignorar iframe. Congelación, aturdimiento, incapacitación y parálisis, y recupera el 15% de sus PGs. Su artefacto, si no mal recuerdo del personaje, aquí lo tenemos, es un aumento básico del daño infligido a superior y supervillanos. Un CTP de percepción, básicamente lo que tiene el personaje. ¿Cuántos artefactos tengo? Hay algunos que no he utilizado. Tengo aquí el de Discordia esperando a comprar la Discordia. Que por cierto, aquí va un espacio. Se filtró el tier 4 de mitad de Actu. Es Wempool y Mariposa Mental. Por lo cual, tomen en cuenta que Cable ya podría ser barrido del meta, al igual que Row. Yo espero que sí sea el caso, porque realmente quiero comprar el deluxe de X-Force. De todos modos, si no es meta, lo voy a comprar. Así que vamos a continuar. En el caso de Cisne Negro, en el número 7 de este top, este es un personaje realmente bastante bueno y superior a los dos anteriormente mencionados, pero tiene la desventaja muy grande: llegó muy tarde al juego. Si este personaje hubiera llegado en los momentos donde Gore estuviera, ello hubiera sido un meta indiscutible de Duelo Dimensional y de Batalla de Otro Mundo, sin lugar a dudas. El problema con este personaje, como les digo, es bastante mediocre para el meta actual y realmente solo sirve como un relleno bastante decente en lo que es la modalidad de Conquista. No les recomendaría subir para nada, como los dos anteriormente mencionados. Pero bueno, solamente si le juegas al competitivo, pero realmente competitivo con una cuenta top que se puede permitir los gastos de personajes tan caros como estos, sí te la recomendaría con un CTP de regeneración poderoso o con algún otro CTP de relleno que no sea tan competitivo, porque como te digo, no es un atacante ni una defensiva bastante buena. Ahora, vamos con el número 6.
En el número 6 he decidido poner a The Ancient One. Que, a ver, yo sé que se pueden saltar un poco las luces en este momento porque mencioné a 3 personajes que son 1000 veces mejor en habilidades que este personaje. Pero porque este en particular lo considero mucho mejor que los anteriormente mencionados. Por el simple hecho de que, si bien The Ancient One no brilla por sus habilidades propias como atacante o defensiva, brilla por sus pasivas, y me explico. En su pasiva de tier 2, el personaje tiene una pasiva que se aplica a todo el equipo, potencia todas las resistencias, lo que le permite ser un poco, pues como dicen, más resistentes a los daños elementales, ignora esquiva y aumenta todo tipo de daño, por lo cual personajes que tengan daño elemental como Scarlet Witch, como Ghost Rider, se ven beneficiados por este personaje. Irónicamente, ella no se ve beneficiada por esta pasiva, porque sus habilidades son de tipo ataque de energía. Por lo que, como les digo, este es un personaje atacante y defensivo, pero por pasivas. Y se aplica un aumento del daño crítico, aumenta la probabilidad garantizada de 30%, pero le permite reflejar el 35% del daño de energía sufrido, hasta un 45%. Básicamente como un destructor, pero mucho mejor porque el personaje tiene la capacidad de sobrevivir un poco más si le proporcionas algún CTP de supervivencia, como puede ser algún... Bueno, yo le he llegado a ver hasta con autoridad o trascendencia, pero lo que yo recomendaría realmente con este personaje es un invencible y hasta ahí llegamos. Y en el liderazgo es un 50% de aumento del ataque de energía. No tiene como tal una pasiva así muy top en su uniforme, pero les explico. Y es que aumenta el efecto de todos los potenciadores en un 20%, doble potenciación por encima del otro, y aumenta el efecto de todas las mermas en un 20%, y aumenta el daño de la habilidad en un 25%, y la edición en un 25%. Básicamente, este personaje brilla por sus habilidades de pasiva, no por sus habilidades propias de atacante. Así que, si bien recomiendo a este personaje muchísimo, recuerden, lo recomiendo sobre todo por encima de los otros por lo barata que es y porque realmente es más útil. Esta sí se puede utilizar en duelo, en batalla de otro mundo y lo que vendrían siendo conquista. Los otros dos no. Ahora, ¿quién podría estar en el otro top? Bueno, este es un personaje que yo no tengo en mi cuenta, por lo que perdonen si me llego a equivocar un poco, pero es el caso de Scribe o Discordia. Discordia, con su uniforme clásico, se volvió uno de los mejores personajes para el tema del PvP, y me explico por qué. En su artefacto, para empezar, el personaje se le proporciona tener en menos de un 99% de PG, se aplica un 2,5% de regeneración, lo que le permite una mejor supervivencia. En su pasiva de uniforme simplemente se aplica a todo el equipo una eliminación de todas las mermas. Está bastante bien para las defensas. Mejora todas las defensas básicas en un 50%, un liderazgo bastante competitivo, y se aplica a ti en su pasiva de tier 2, super armadura, escudo inmune a todo el daño, invencible. En la pasiva de tier 1 tenemos resistencia a fractura, resistencia a incapacitación, reduce todo el daño básico recibido en un 50%. Y sus mejores habilidades, que en este caso vendría siendo lacras, permite contraatacar al defenderse de un ataque enemigo y permite atacar enemigos que hayan activado el efecto de ignorar blanco. Conmoción, fractura, incapacitación, recupera el 30% de PG, probabilidad del 100% de otorgar inmune a todo el daño, acumula el 10% del daño puro al atacar y aumenta 1,2. 1,2 es una barbaridad. Para que se hagan una idea, Sean Roy solo da el 0,8 según lo que yo recuerdo. Y bueno, estas son las características que hacen brillar este personaje, con la ventaja de que él sí puede servir, por ejemplo, en duelo dimensional y puede llegar a barrer uno que otro tier 4 que no está en el top competitivo, claro que sí. Y también permite ser bastante bueno en modalidades como conquista y batalla de otro mundo, pero solamente es exclusivo del uso del PvP. No es un personaje rentable para el PvE. Ya se van dando cuenta que los personajes realmente rentables para esas modalidades de PvE son los personajes en tier 4. Pero, exceptuando a la regla, tenemos el caso de Miss Marvel en el número 3. En el número 4, perdón. En el número 4 tenemos a Miss Marvel con el uniforme de Kamala Khan de The Marvels. Este personaje brilla solamente por la característica de que puede ser un buen personaje para el tema de jefes exclusivamente. No es otra modalidad donde pueda brillar este personaje. Se puede utilizar en conquista con un CTP de autoridad reforjado y tal vez puede tener rendimientos bastante decentes, pero realmente lo que hace buena a este personaje es jefes Dormammu y jefes leyenda. ¿Pero por qué? Si hay tier 4 que la superan por muchísimo, incluido el propio Moon Knight, que es un jefe que es un personaje en tier 4 que ya es bastante viejo. Por el simple hecho de eso.
de ser un muy buen personaje en jefes para no tener tier 4. Este personaje puede deletar jefes en fases 90 incluso con un obelisco. En el caso de jefes ya más viejos como Null y tal vez en el caso de Mefistófeles. E incluso brilla bastante bien en Ultron. Ya en jefes un poco más competitivos como es el caso de Jean Grey, como es el caso de Gore, ya empieza a deletear bastante. Y en jefes directamente como Kang ni siquiera es recomendable utilizar este tipo de personajes porque ya son bastante viejos y un poco obsoletos. Ahora, la recomendación con este personaje sí o sí es tenerlo con Irene Dormammu, que es lo que más brillaría, pero tiene un proc friendly bastante bueno, la desgraciada, que puedes llevártelo con energía y puedes bajarlo con cierta facilidad con este personaje. Kamala Khan, el mejor personaje del PvE, sin la necesidad de tener lo que vendrían siendo un tier 4, pero eso sí, en ABX es bastante porquería el personaje, no la recomiendo para nada, pero sí es un personaje bastante bueno y con la ventaja, sobre todo la ventaja contra personajes como Sharon Rogers. El tipo de características que tiene Kamala Khan le permiten ser utilizada en fases competitivas de jefes. Para empezar, el personaje es de tipo liderazgo, puede potenciarse por White Fox, por ejemplo, es de tipo humano, femenino, velocista y también tiene características que por ejemplo no tenía con su uniforme inhumano, que solamente le permitía ser fuerte y con curación, por lo cual ahora puede ser más potenciada y sus características le permiten ser utilizada en más fases, como es el caso de los personajes de tipo fuerte. Para que se hagan una idea de más o menos cuántos personajes de tipo fuerte hay realmente en el juego, si bien hay una buena selección de estos personajes, ahorita les explico, no hay tantos competitivos en jefes como ustedes se los pueden imaginar. Por ejemplo, estaría el caso de lo que vendría siendo Gladiator y si acaso Namor, que realmente no lo recomendaría, pero de ahí en fuera los más buenos vendrían siendo Kamala Khan y lo que es el caso de Rachel Summers. Así que si te piden un fuerte que es mujer, realmente estás obligado a subir este personaje. Y en el número 3 he decidido colocar a lo que vendría siendo un personaje recientemente agregado al juego, que es el señor Franklin Richards, que ahorita lo vamos a seleccionar. Nada más déjenme quitar esta característica y ponerla de los Cuatro Fantásticos para hallarlo un poco más rápido. El señor Franklin Richards es un competitivo del PvP bastante decente que realmente pasó muy poco a ser uno de los personajes más mediocres en esta modalidad, porque si bien estaba destinado a brillar mucho en lo que vendrían siendo Batalla de otro mundo y Conquista, por el tipo de artefacto que tiene él y su hermana, pero sobre todo por el excelente artefacto que tiene, porque se aplica a todos los Cuatro Fantásticos, gana inmunidad a romper guardia en PG que no bajan de 1% y recupera el 20% de PG tras terminar el efecto. Básicamente lo que tiene Ghost Rider como artefacto. Ahora, en el caso de este personaje tiene la desgracia, por decirlo así, de que realmente sus habilidades no terminan de ser la gran cosa. Si ven, no tienen efectos que le permitan atacar a enemigos que tengan ignorar a Ifren y los efectos de acumulación del daño no son tan buenos, porque acumula solo un 1% y ya vimos personajes que pueden acumular 1.2, lo cual es más importante para modalidades como el PvP, que te permite one-shotear enemigos. Más o menos para que se hagan una idea, su padre, que es Mr. Fantástico, es 1000 veces mejor. Y no solo por tener el tier 4, ya por default el personaje de Mr. Fantástico es mucho mejor que Franklin, que realmente sigo sin entender por qué fue tan costoso si no lo iban a mejorar también. Pero bueno, en el número 2 he decidido colocar a Rachel Summers con el uniforme de Days of Future Past. Un excelentísimo personaje para el tema de PvP, realmente la recomiendo muchísimo, pero sobre todo para conquista y su enfoque principal, batalla de otro mundo, porque aquí sí estamos hablando de un meta real, no de un semi-meta como, o un semi del semi como es el caso de Domino, no, este sí es un personaje meta real por el tipo de habilidades que tiene. Por ejemplo, como lo que vendrían siendo la habilidad número 5, que se mueve en el panel mientras usas y te recupera el 30% de PG, aumenta todas las defensas básicas en un 50% y velocidades en 1%, y una prioridad de 100% de otorgar inmunidad a todo el daño. Bueno, lo de moverte en el panel realmente no lo podrías utilizar en batalla de otro mundo, pero me explico, ¿no? Resistencia, hechizo, por ejemplo, su liderazgo es aumenta de todas las mermas y elimina todas las mermas, por ejemplo, también, lo que le permite afectar la defensa de los enemigos. Aumenta la probabilidad de esquiva garantizada en un 40% y 35% probabilidad de perforar el efecto de superarmadura, barrera inmune a todo el daño. La habilidad número 3 aplica miedo, trampa, reduce todas las defensas básicas en un 15%. Y la número 4 reduce las resistencias al fuego en un 50%, lo cual es una barbaridad. Y si bien esto no tiene efecto en personajes como Ghost Rider o Jean Grey, sí tiene efecto contra personajes que son más nuevos en el meta competitivo de PvP, como es el caso de Silver Surfer, como es el caso por ejemplo de Sentry, o incluso también el caso de Madeline Pryor, por ejemplo, que ya realmente Madeline nadie la usa. Pero bueno, lo que brilla más de este personaje es el artefacto que tiene. Y vamos a verlo rápidamente. El artefacto de Rachel Summers le permite, se aplica a ti, revive con un 50% de PG y aumenta el instinto en un 0,5. Esto es lo que realmente hace buena a este personaje.
Así que sí, la recomiendo bastante. De hecho, realmente la recomiendo demasiado porque es muy buena en esta modalidad. Y en el número uno, más que nadie, Hope Summers. Actualmente meta en 3 días de lo que vendría siendo la batalla de la Alianza. Su día propio, donde es el combate mujer, dúo en la temporada de Silencio con Gladiator y dúo con lo que vendría siendo Rogue si la sabes utilizar bien. Es un personaje excelentísimo en jefes, más o menos en conquista se puede defender, pero sobre todo porque ella es un meta competitivo del PvP real. Es indispensable en comparación a Rachel, que puede ser desechable o hay mejores opciones. Este sí es un meta indispensable para todas estas modalidades del PvE. Y también tiene un liderazgo bastante bueno, pero solamente para potenciar a Cable en un 100 de todos los ataques. Pero bueno, gente, ese sería mi top. No sé qué opinen ustedes. Yo la verdad no opino porque yo no tengo opinión. Y espero les haya gustado. Voy a hacer uno de tier 4, pero a ver qué pasa. Porque ya saben que ahorita el juego está en mareas bajas. Y bueno, sin nada más que decir, bye bye.